Buenos días, te bendiga más, Serán Alexander, segundo libro de Samuel, capítulo 14 ya, el pasaje se llama Joab procura el regreso de Absalón. ¿Quién era Absalón? Uno de los hijos de David, que acabó con la vida de Amnón, ¿verdad? Y por eso huyó. Y Joab era general de ejército de David. Y procura el regreso de Saulo. De hecho, recuerden la profecía que le dio el propio Natán. Le dijo que Dios iba a levantar el mal de su propia casa, ya que está el mal. Amnón acabó, primeramente, abusó de una de sus hermanas. Absalón acabó con Amnón, se fue y Absalón se le va a revelar a David, porque quiere el trono. Recuerda que todo esto le está pasando a David por haber acabado con Urias para quedarse con Betsabé. Después de muchos años de haber sucedido eso, apenas están viendo las consecuencias, apenas. A Dios nada se lo olvida. Verso 1. Cuando siendo Joab hijo de Sarvi, el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta le dijo: Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino presente como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por un muerto. Entonces aquí trataban de engañar a David. Verso 3: Entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Verso 4: Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro y su reverencia, y dijo: Socorro, rey. ¿Por qué? Porque el rey hacía justicia. El rey primeramente era gobernador, administraba Israel, los bienes de Israel, pero también era juez de Israel. Verso 5: El rey dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Yo la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu siervo tenía 2 hijos y los 2 reñieron en el campo. Y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y los mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: Entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien le mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el asco que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces aquí prácticamente le cuenta la historia de los hijos de David, pero pues fingidamente. Absolutamente pues le cuenta la historia de sus hijos. Verso 8: Entonces el rey dijo a la mujer: Ve a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer atacó y dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: Al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Entonces aquí, de hecho vemos cómo ahí se cumple algo muy interesante. Bueno, es una historia que ella me inventó, pero es algo muy interesante. Dice que cuando el justo reina, el pueblo se alegra. Y aquí David era, pues más o menos justo, este, o sea, realmente David hacía justicia. Este, y bueno, el pueblo debió estar muy contento con él. De hecho, por mucho es el rey más querido de todo Israel. Verso 11 dijo: Oye, entonces te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y respondió bien Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Entonces, qué interesante, aquí hablan de un vengador de la sangre. No se especifica si es una persona o un espíritu que se le reprenda. El vengador de la sangre era aquella entidad que reclamaba
la sangre, o sea, reclamaba la vida de alguna persona que había sido desvivida. Yo creo que puede ser un espíritu el vengador de la sangre. ¿Por qué? Cuando Caín y Abel pelean en el campo, cae Abel, ¿verdad? Desvivido. Y se le presenta, y Dios se le habla a Caín y le dice, ¿qué has hecho? Y Dios, o sea, yo creo que este vengador de sangre es un espíritu que reclama la sangre, ¿verdad? Bueno, pues a muchos dicen que el pecado más feo pues es quitar la vida a una persona, desvivirla. Y bueno, entonces, por cierto, qué interesante que el vengador de la sangre, no sí, porque Absalón huyó. El vengador de la sangre puede ser un espíritu, yo creo que es un espíritu de cosas que el Señor reprenda, que busca exactamente que hace su trabajo. Verso 12. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Verso 3. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues pensó tu cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Entonces aquí la mujer, si le está diciendo es que si tú haces justicia conmigo, haz justicia con tu propio hijo. Eso es lo que está diciendo la mujer. Verso 14, porque cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no podemos volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí el desterrado. Qué interesante, o sea, el agua derramada en tierra se consume, se consume, se consume, se consume, se consume hasta acabarse. Verso 15, al haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Aquí hay algo muy interesante. David nunca dijo nada sobre el vengador de la sangre. Lo que me da a entender que esa cosa es un espíritu, que se lo reprenda. Y y bueno, entonces Absalón huye. Sería interesante ver dónde fue Absalón, porque había ciudades donde el que quitaba la vida podía huir para que no le pasara nada. Qué interesante. Entonces, qué interesante que cuando Absalón se va, pues mamá tiene paz. Pero cuando vuelve, termina por desvivirse. Termina, le quitan la vida. Y no le quiten la vida, bueno, sí le quitan a las personas, unos soldados. Pues entonces, verso 16, pues el rey oraba para liberar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la verdad de Dios. Entonces aquí, como le dije, la mujer le dice, si tú me haces justicia con mi hijo, haz justicia con tu propio hijo. Para hacer volver a Absalón. De hecho, qué interesante, porque la misma le dice que David ya se había pasado el duelo por su hijo Amnón. Y y quería que Absalón regresara, pero no le hizo volver. Pero ¿por qué razón? O sea, David ya estaba tranquilo, ya estaba consolado por la muerte de Amnón. Verso 17, tu sierva pues dice, sea hora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo.
Entonces, aquí David tenía un don. Primero tenía un don de discernimiento, pero también tenía autoridad. Cuando no tienes autoridad, no te van a engañar. Dice la palabra claramente que Dios puso las autoridades que hay en este mundo. Dios las puso. Y Dios respalda lo que Él hace. No van a engañar a un policía, no van a engañar a una autoridad. Porque Dios los puso ahí. Y aquí David sabía lo que la mujer estaba haciendo. Verso 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer: te ruego que no me cubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo: háblame, señor rey. Verso 9. El rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Entonces aquí la mujer no lo quiere de otra más que aceptar que le pagaron para hacer eso. Verso 20. Para mudar al respecto de las cosas de Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Verso 21. Entonces el rey dijo a Joab: es que yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Entonces David accede a la petición de Joab de traer a Absalón. Pero David no sabía que Absalón lo iba a traicionar. De hecho, ya se sabía que Absalón quería ser rey porque estaba a la puerta del palacio. Cuando iban a David, él lo recibía. Verso 22. Y Joab se puso en tierra sobre su rostro y hizo reverencia. Y después que bendijo el rey dijo: hoy he entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Verso 23. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Entonces vemos algo más interesante. ¿Para qué cosa Joab quiere poner otro rey? No tiene sentido. Ya Joab tiene el cargo más alto que una persona puede tener en todo Israel, general del ejército. Y estoy buscando una cita que dice sobre este Joab. Creo que este Joab ya había trabajado para Saúl. Estoy buscando una cita a ver si puedo encontrarla. No la encontré, pero bueno. Estamos en el verso 24. Entonces ese Joab fue a buscar a Absalón. Vemos aquí que Joab se fue a Jesús, pero el capítulo 14 dice, perdón, el capítulo 13 dice que Absalón huyó a Talmai. No, perdón, a Jesús.
Sí, está correcto. Pensé que tal vez era el nombre de una ciudad. Entonces fue a Jesús, este Absalón, y ella lo entrevistó. Por eso 24 meses el rey dijo: váyase a su casa y no ve mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Verso 25: no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Verso 26: cuando se cortó el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesó el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Verso 27: y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Entonces aquí este Absalón era popular entre el pueblo, porque era lo que el pueblo quería. Una imagen bien cuidada. Eso es lo que el pueblo buscaba, una imagen bien cuidada. De hecho, Saúl era eso, era pura imagen. Grande, alto, formido. Y eso le dio Dios al pueblo, pues eso querían. Verso 28: estuvo solo por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Entonces aquí Absalón vuelve a Jerusalén y Absalón va con el rey. Le dice a David: no veas más mi rostro, por lo que le hizo su otro hijo Amnón. Y aquí dice claramente: y no vio el rostro del rey, de David. Verso 29: mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero no quiso venir, y envió uno aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces Absalón ya tenía desde, o sea, la Biblia cuenta antes que este Absalón quería el trono. ¿Por qué? Es que David tenía muchos hijos. Algunos dicen que tiene 19 hijos. Y este Absalón quería el trono, ¿verdad? Entonces por eso se esforzaba a estar cerca de David. Pero qué interesante que manchó, o sea, fíjense lo que hizo Absalón: manchó su testimonio quitándole la vida a Amnón, su hermano. David no le quiso quitar la vida a Saúl por esa misma razón, para no manchar su testimonio. Verso 30: entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, y de prenderle fuego. Y los hombres de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces, me parece interesantísimo por qué Joab quería hacerlo ver a Absalón. No tiene el más mínimo sentido. Lo que se me ocurre es que a lo mejor había una amistad entre ellos. Y ya. Puede ser eso, no sé. No explica, pero o sea, me parece muy extraño que Joab, siendo general de ejército, haga volver a un príncipe. Pienso que simplemente tenía una amistad y por eso él lo procuraba. Por eso 31: entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué prende fuego tus siervos en mi campo? Entonces yo creo que aquí simplemente había una amistad. ¿Por qué? Porque sus propiedades estaban juntas y eran vecinos de, de sus campos. En el campo eran vecinos. Yo pienso que por eso eran amigos, quién sabe.
Verso 36, Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vienes hasta acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué viene de Jesús? Mejor fuera estar aún allá. Vea yo ahora al rostro del rey, y si es mi pecado, máteme. Entonces aquí, ¿cuál es el pecado de Absalón? Que quiere el trono de David. Pero David pues ya no lo quería, por lo que le quita la vida a su otro hermano. O sea, entonces ya David ya no tenía, porque de hecho David quería mucho a Absalón. David lo quería mucho. La misma Biblia dice que David quería a Absalón para su siguiente, para que fuera rey. Pero pues Absalón manchó su testimonio que no la vida de su hermano. Y aquí dice, y que si he pecado de mí, mátame, dice Absalón. Puede ser el pecado que tenía Absalón sea el propio deseo de querer ser rey. Y también pues lo que le hizo a su hermano Amnón, que le quitó la vida. Verso 33, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Entonces la Biblia dice, cuenta en otros capítulos, que David quería muchísimo a Absalón, porque era un prototipo de rey, o sea, de rey que quiere la gente, o sea, con una imagen muy cuidada. Saúl era exactamente igual, era la pura imagen de Saúl. Y bueno, entonces aquí acaba el capítulo 14. Entonces aquí vemos cómo primeramente Absalón manipula a Joab para que abogue por él ante el rey. Y se y lo perdona. Entonces Joab abogó por Absalón ante el rey. Y el rey lo perdona, dice el rey, besó a Absalón. Entonces lo perdonó por lo que le hizo a su hermano. Lo cual es interesantísimo. Pero Joab ya no quería. Qué interesante que Joab ya no quería saber más de Absalón, siendo que él fue el que lo trajo a Israel de nuevo. Y una vez de vuelto, ya no quería saber más de él. Qué interesante. Aquí vemos cómo la paga el pecado de la muerte. Entonces lo que se murió aquí fue la amistad que había entre Joab y Absalón. Pues entonces finalmente se reconcilia David con su Absalón. Pero el pecado lo tiene Absalón. Absalón acabó con el de su hermano. Y eso manchó su testimonio profundamente. No hay nada que Dios no pueda quitar. Pero pues Absalón no está buscando a Dios. Está buscando pues su propio camino y no busca a Dios. Bueno, entonces hasta aquí acaba el capítulo 14 del libro de Samuel, lo cual es muy interesante. Pero aquí vemos cómo el odio, de hecho, se fue el primer pecado del mundo. Ok, bueno, ya del mundo, tal cual como lo que se llama, porque el primer pecado fue la desobediencia de Eva. Y el segundo pecado que yo me acuerdo pues fue Caín y Abel, cómo acabó Caín con la vida de Abel. Y eso lo manchó profundamente a Caín. Y aquí vemos como el haber acabado con su propio hermano manchó profundamente el testimonio de Absalón. Se acabó la amistad que tenía con Joab, que era el general de ejército. Su padre ya no lo aborrecía. Aún así, Absalón manipuló a Joab para que abogara por él ante el rey. Joab era su general, ¿verdad? La persona de más alto rango del reino de Israel. Y finalmente el rey perdona a Absalón. Pero el pecado lo tiene Absalón encima porque no ha sido perdonado por Dios, por lo que le hizo su propio hermano Amnón. Ha hecho lo que hizo Amnón, pues está manchado su testimonio.
Esto es para reflexionar, lo cual es muy interesante. Y bueno, entonces seguiremos analizando esa historia. Aquí acaba el capítulo 14, ya acabó, fueron 33 versos y ya acaba. Pero la historia sigue. Y bueno, pues la veremos en un próximo video. Dios te bendiga.